Fe y duda del creyente. Mucha gente tenemos que pensar, poner la fe en práctica. Amén. Y también tener fe primero en Dios y después en nosotros mismos. Porque no es fácil tú poder tener fe cuando no hay nada. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, exactamente: vivamos por fe y no por vista. Y aquí entonces es que nosotros podemos ver lo que es la fe que duda. La fe que duda es aquella fe que yo digo que sí, que yo creo en que Cristo va a venir. Creo en que Cristo va a venir, pero vivo como que Cristo no viene nunca. Te conviertes, pero ¿cuál es la meta tuya? La meta tuya es vivir en Cristo para que cuando tú mueras, en el tiempo que Dios determine en la tierra, pues tu alma vaya hacia con Él. Pero ¿y qué pasa? Que llega un momento que tú le estás sirviendo a Dios, ya Dios entiende que quiere que tú te vayas con Él. Dios lo entendió y Dios te da el privilegio de decirte a ti que arregle todo lo de tu casa que tú te vas, como pasó con el rey Ezequías. Pero entonces tú sabes que tú le sirves a Dios, tú sabes que tú vas para allá, pero entonces Dios te dice arregla tu casa que te vas y tú no te quieres morir. Entonces tú crees en Dios, tienes fe y tú dudas, sabiendo que te vas a ir con el Señor, todavía estás atado a esta tierra. Buenas, mi gente, Dios les guarde y les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos por aquí en otro episodio de A Profundidad para el canal Mundo de Cristo. Destacamos toda la cultura cristiana. Estoy aquí con dos de mis con mi compañero. Colegas y hermanos. Julio Nova y Antonio Polanco. Este es el video Richie Sosa. Vamos a traer un tema hoy un poco... A él, si tú no le dices que no te presente. Un poco controversial. Fe y dudas del creyente. Por eso él, señores, por eso él estaba dudando. Déjeme él no tenía fe. Déjame dar la introducción. Fe y duda del creyente. Vamos a dejar a mi hermano es un tema Julio muy bueno de fe y duda del creyente porque estamos en el mes de enero y es un mes donde mucha gente nos trazamos metas. Nos ponemos cosas para... Hay gente que de diciembre está trazándose metas. Y dudan de que enero va a pasar algún día. Exacto. No, imagínate. Enero que tiene como 60 es días. Eterno. Enero es eterno. Enero es eterno. Y seco y sin cuarto. Entonces, ay, mamá. Me refiero a que es muy buen tema porque mucha gente tenemos que pensar y poner la fe en práctica. Amén. Y también tener fe primero en Dios y después en nosotros mismos. Sí. Porque no es fácil tú poder tener fe cuando no hay nada. Tener fe cuando los problemas llegan, cuando no tenemos moneda en el bolsillo, cuando se nos... Esa es tener fe. Sí. Entonces, y vivir. Entonces, cuando hablamos de ejemplo, fe y duda del creyente, es algo como contradictorio en sí. Porque podemos tener fe en algo, pero duda de ese mismo algo también. Por ejemplo, yo tengo fe de que este año puedo tener un carro. Pero dudo de que lo puedan tener porque, qué sé yo, estoy ganando poco dinero. Un ejemplo. Sí. Y es poner a tu creencia en Dios en una balanza. ¿Qué haces más? ¿Dudas más? ¿O crees más? ¿Tienes más fe? Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Tú eres fuerte, te gustó ese tema. Amén. Hebreo 11 habla de la fe. Como lo conoce todo el mundo, es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así mismo. También hay una interpretación que la fe es base segura de realidades y pruebas convincentes que no se ven. Y aquí es que radica el problema de hablar de una prueba convincente que no se ve. Porque para yo hablar de prueba y estar convencido de ella, conforme al pensamiento humano, yo tengo que verla. Exacto. Según la enseñanza del método científico, para yo hablar de algo, que una teoría ya está comprobada, yo tengo que demostrarlo. Pasarla por el proceso de experimentación. Para que las personas puedan acceder a creer. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, exactamente: vivamos por fe y no por vista. Y aquí entonces es que nosotros podemos ver lo que es la fe que duda. La fe que duda es aquella fe que yo digo que sí, que yo creo en que Cristo va a venir. Creo en que Cristo va a venir, pero vivo como que Cristo no viene nunca. Así es. Entonces, ahí es que nosotros vemos que las personas tienen en muchas ocasiones la fe por vista. ¿Cuál es la vista? Yo creo en lo que veo. Como en una ocasión, después de Cristo morir y resucitar,
hubo un charlatán, así que yo le puedo decir ese varón de Dios. Pero es apóstol. Charlatán. Que no creyó. Después que Cristo le había dicho tantas cosas, él dijo, no, préstame tu mano. No, mi costado, ven. Entra aquí en mi costado. Bueno, Jesucristo le dijo que entre en el costado. El dedo. Él tuvo que tocar para poder creer. O sea, él decía tener fe en Dios. Pero ¿qué es la fe? Es que yo tengo que creer. Como dijo el apóstol Pablo, que yo creo que él tiene el mérito de hablar de esto. El apóstol Santiago, disculpen, el apóstol Pablo hablaba más pero Santiago dijo lo siguiente: porque pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Sí. Yo no puedo pedir o creer o tener fe dudando. Porque si dudo, entonces no creo. Porque la fe no es lo que veo, sino lo que no veo. Entonces es la fe no dudando nada. Miren, en cuanto a las dudas y a la fe y la duda del creyente, un pastor dijo una vez, puertorriqueño, que hay que vivir como si Cristo viniera mañana y hay que trabajar en cuanto a la obra de Dios como si no viniera nunca. Corroborando un poco ahí lo que Tony dice. ¿Qué pasa? Cuando tú eres evangélico, tú te conviertes, entregas tu vida al Señor. Algo obvio que todo el que viene a este camino es por medio del Padre, por el medio de lo que es el Espíritu Santo. Tú te conviertes, pero ¿cuál es la meta tuya? La meta tuya es vivir en Cristo para que cuando tú mueras, en el tiempo que Dios determine en la tierra, pues tu alma vaya hacia con Él. Pero ¿y qué pasa? Que llega un momento que tú le estás sirviendo a Dios y ya Dios entiende que quiere que tú te vayas con Él. Dios lo entendió y Dios te da el privilegio de decirte a ti que arregle todo lo de tu casa, que tú te vas, como pasó con el rey Ezequías. Pero entonces, tú sabes que tú le sirves a Dios, tú sabes que tú vas para allá, pero entonces Dios te dice, arregla tu casa que te vas y tú no te quieres morir. Entonces tú crees en Dios, tienes fe y tú dudas. Sabiendo que te vas a ir con el Señor, todavía estás atado a esta tierra. Y eso precisamente pasó con el rey Ezequías. Sabemos toda la historia en Isaías 38. Dice que Isaías fue allá, le dijo todo. Le dijo, mira, arregla tu casa, que dice Dios que te va con él. Dice que Isaías saliendo, le agarró y le dijo, pues yo soy un hombre justo. ¿Y por qué? Y como le dijo la verdad a Dios, pues Dios le devolvió 15 años. Los peores 15 años de su vida. Los peores 15 años. Porque su hijo Manasés se había convertido en un impío, en un aberrante, en alguien que no respetaba los preceptos de Dios, ni que aparte de eso violentaba todo lo que era el culto hacia Dios. Pero ¿qué yo le quiero decir, por ejemplo, en cuanto al creyente? La duda y la fe son enemigas. Son contrarios. Son como el agua y el aceite. Es como decir el héroe y el villano. Entonces, cuando tú cavilas en tu pensamiento, tú eres una mente que se puede controlar fácil. Y la Biblia dice, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? En la mente. Y lo dice, derribando argumentos y ¿verdad? Toda altivez que viene en contra de la obediencia a Cristo, pero está hablando en ese contexto de la mente. Entonces, ¿qué yo te quiero decir? Cuando tú cavilas en tu pensamiento, tú estás dudando, tú estás de aquí para allá y de allá para acá. De allá para acá y de aquí para allá. Tú no tienes una decisión firme. O sea, tú no tienes un norte. Tú estás desviado. Aunque tú veas el camino, las direccionales a ti no te llegan a ningún lugar, aunque tú sepas lo que dicen. Pero cuando el enemigo viene y puede hacer que, porque el enemigo también tiene parte de eso, no le vamos a dar todo el crédito, también el ser humano se encarga de esa parte. Tú comienzas a cavilar dentro de ti, entonces ahí que viene la guerra. Y viene la guerra, comienza lo que viene, que lo que es la tentación, que lo que es la influencia, que lo que es la opresión. Entonces ahí ya tú estás en un estado que ya tú no sabes en qué creer. Ya tú no sabes cuál es la duda tuya, tú no sabes cuál es la creencia tuya. Y eso es precisamente lo que está pasando hoy en día. Mira, el apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo, más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero él dice, si confiesas con tu boca que Jesús
confiesa con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Lo que me llama la atención, porque esto, muchos lo utilizamos para predicar el mensaje de salvación. Pero él dice, más cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero el otro punto muy clave que quiero compartir con la gente que nos está viendo es que si confiesas con tu boca al Señor y crees en tu corazón. O sea, estamos hablando de que una cosa es confesar con tu boca y otra cosa es creer con tu corazón. Porque la gente puede confesar cualquier cosa. Puede confesar esto, aquello. Tony, mira, vámonos ahora mismo a 40 días de ayuno. Un ejemplo. Sí, más fuego. Ya lo ahora programaste. Exacto. Ahora vamos a ver si dentro de eso está dispuesto en tu corazón. Claro. Si te lo quieres Porque tiene que haber una disposición tanto de tu corazón. Yo creo más en la gente que de su parte interna sacan la iniciativa. Son los que se lanzan y van más allá. Porque son los que te motivan a cómo tú poder seguir adelante. Tú dices, ¿cómo así? Son aquellos que hablan poco. A mí me gusta la gente que a veces habla poco. Mira, que son reservados. Son reservados, pero son los que toman la iniciativa. Claro. Y este tema es muy bueno, volví y repito, porque es que vamos a ver a la gente que tú tienes un proyecto, tú tienes un plan que hacer, tú tienes propósitos que te trazas para este año y llega la duda a tu corazón. No pudiste cumplir las metas, no pudiste cumplir los propósitos del año pasado. Piensas, pues ya ahí terminé, pues yo no puedo más. Mira, en la antigüedad, mientras una nación y otra iban en guerra o una nación quería conquistar a otra, lo primero que esa nación investigaba eran los muros. Porque los muros eran la forma de cómo ver qué tan fuerte era la otra nación. Sí. Si los muros eran fuertes, era difícil de penetrar dentro de esa nación. Lo primero que la ciudad, el lado contrario, comenzaba a contraatacar eran los muros. O cómo poder entrar dentro para entonces poder derribar los muros. Pero había una ley en ese entonces, que era que aunque los muros estén desbaratándose, si hay un muro de pie, todavía la nación puede seguir peleando. Claro. Si hay un muro de pie, todavía la guerra puede continuar. O sea, y con esto tú quizás dirás, pero qué cliché. No, mira, es que si todavía tú estás de pie, si todavía tú estás luchando ahora hasta este punto del 2024 y todavía tus planes tú lo tienes ahí, no lo engavetes. No dudes. Cree en esos planes. Que si todavía estás de pie es porque los planes los puedes cumplir, los puedes seguir trazando y no te limites porque te hayas caído o porque la duda llegó a tu mente. Todito pasamos por eso. Eso es parte de la vida. A cualquiera no llega las dudas. A cualquiera no llega a decir que tú crees. Lo puedo hacer, lo puedo lanzar. Pero el más valiente es el que se lanza. Si uno pregúnteselo a Pedro. Que para mí habían 12 discípulos en la barca, pero fue el único que se lanzó a decirle, mira, yo voy a creer en ti. Si tú dices que tú eres quien tú eres, entonces haz que yo vaya a ti. Así mismo. O sea, fue el que el que tuvo la fe, el que tuvo la poca fe. El accionar el que también se hundió, pero fue el que se lanzó de la barca. Sí. Porque eso mucha gente. Ahora, es el mismo punto. Lánzate. Sal de la barca. Hay un mensaje famoso ahí. Sí. Sal de la barca. Y lánzate. Y lánzate para que tú veas cómo Dios te va a respaldar. Siempre teniendo fe y confiando en el propósito de Dios. Fíjate, Richie mencionó algo de la muerte. El apóstol Pablo dijo algo que nosotros predicamos mucho. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O para mí el vivir en Cristo. El vivir como el vivir es Cristo, ¿verdad? Como el morir. Pero eso lo dijo Pablo en Filipenses. Y nosotros a veces dudamos de que nosotros podemos ganar muriendo. Yo estoy en una etapa de mi vida donde yo no ando buscando morirme. No, nadie. Yo no ando buscando morirme porque yo pienso como el mismo apóstol Pablo dijo, no por tema de dudas, sino que si Dios me tiene aquí, es por lo que necesitan una palabra de mi parte. Sí. Si fuera una elección mía, y Dios lo sabe que lo he hablado con Él en oración, si fuera una elección mía, yo estuviera ya con Cristo tranquilo, no estuviera en esta tierra. Una elección mía, porque yo necesito ganar. Yo, de manera personal... Necesitas y quieres. Si quiero ganar, ya yo no quiero... Príncipe, yo quisiera que Jesucristo venga hoy. Porque ya yo entiendo que el vivir en esta tierra
Es más complicado que el ganar. Yo quisiera ganar. Pero las personas entienden que duda es cuestionar. Y no es así. No, eso. Job no dudó nunca de que Dios existía ni del poder de Dios. Pero cuestionó. Pero cuestionó. Las personas siempre dicen, no, porque la iglesia no te permite cuestionar. No, la iglesia te dice que no dudes. No que no cuestiones. No que no cuestiones. Exacto. Porque el cuestionar lo que hace es que afianza tu fe. Cuando yo cuestiono es que yo no conozco algo y necesito que alguien me explique de manera clara lo que yo desconozco. Claro. Si yo desconozco de el plan de Dios para la humanidad o para mi vida, yo tengo, si no cuestiono directamente a Dios en oración y tengo que cuestionar a mi líder, a mi pastor, pues cuestiono a mi pastor. Si yo desconozco la manera en la que Cristo nos va a salvar, hay muchas personas que no conocen cuál es el llamado de Dios a salvación o cómo es el llamado de Dios a salvación. Así es. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque lo generalizan con el tema de las religiones a nivel general. Las personas entienden que el llamado de Dios es como hacen todas las religiones en su llamado a acercarse a su Dios, se enfocan en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. Y por eso que nosotros vemos que hay un sinnúmero de motivadores que le hablan a las personas diciéndole que tú haces esto y lograrás el tener a Dios, lograrás el acercarte a Dios. Pero eso no es algo de lo que nosotros hacemos, no. Es lo que Dios hace. Y cuando se le explica correctamente a las personas, entonces, empiezan a entender y a dejar de dudar. No depende de lo que haga el hombre. Por eso es la fe. La fe es que yo tengo que creer en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho, será, no importa lo que yo haga. Ni el tiempo que pasa. Entonces, en una ocasión, el apóstol Pedro escribe y dice, no tengan la venida del Señor como muchos la tienen por tardanza, sí, sino que el Señor es tan maravilloso que Él tarda su promesa para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Sí. Eso es así. Entonces, la duda llega al que no tiene al Espíritu en su corazón. Sí, miren. Déjame terminar esto. Al que no cree en que el Espíritu lo manipula todo en mi vida. Cuando hablo de manipular, es que cuando el Espíritu hace que todo lo que yo debo de hacer sea lo correcto, me lo pone en mi corazón. La palabra dice que Él es que pone el querer como la hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo que creer en que Dios domina mi vida. Y cuando yo creo eso de manera real, no es de que... Y lo vives. Cuando yo lo creo de manera que lo vivo, claro, entonces yo no dudo en que todo lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Porque el Espíritu lo pone en mi corazón. Siguiendo esa misma línea de la fe, la Biblia dice que sin fe es imposible acercarse a Dios. Y el que se quiera acercar a Él es necesario que tenga fe. Porque estamos hablando de un ser que tú no lo ves. O sea, tú no lo ves, tú sabes que está en el cielo. Ahora el Espíritu Santo te confirma que Dios es real. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Biblia y alguien me pregunta a mí, ¿por qué tú crees de la Biblia? Yo le digo, no, porque lo dice la Biblia. Bueno, pues entonces un musulmán me va a decir, yo creo lo que dice el Corán porque lo que es el Corán. Yo creo lo que dice el libro de filosofía porque lo dice el libro. Pero no es eso. Lo que pasa es que la Biblia, lo que está escrito, los escritores tienen miles de años de diferencia y es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo inspirador, que es Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué acontece? Que lo de la Biblia se está cumpliendo. El único libro que se ha venido cumpliendo a nivel de milenios es la Biblia. Y se sigue cumpliendo. ¿Qué acontece? La Biblia dice y establece que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. O sea, Dios no es bipolar. Dios no está contento, mañana tiene un pique. Eso somos nosotros. Dios es lo que es desde ahora y desde antes y por siempre en la eternidad. O sea, cuando tú, como decía mi hermano Polanco, te dejas guiar por el Espíritu de Dios, ya tu vida la rige Él. Porque obligado, no, tú te dejas guiar por Él. Es como, por ejemplo, cuando estabas pequeño, tu papá te decía, dame la mano, tu madre, vamos a cruzar la calle, tú te dejabas guiar por ello. Si tú agarrabas y te soltabas,
y te embalaba, como dicen, o corría, pues no podía venir una consecuencia de que te mataran, de que te chocara un vehículo, de lo que sea, pero tú te dejas guiar, es lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, tú te dejas guiar. Todo el que le sirve a Dios, el Espíritu Santo mora en él. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces, hay gente que me dice, pero yo no siento el Espíritu. Bueno, a veces el Espíritu se contrista. A veces nosotros mismos, con nuestra duda, con nuestras acciones, contestamos al Espíritu. Otra cosa, tú tienes un plan, como tú hablabas, mi hermano Julio, de los planes, de metas. Tú hablabas de metas, ¿verdad que sí? De que si quieres hacer algo, de que te lanzara como Pedro. Mira qué pasa. Eso es excelente y yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay también cierto tipo de personas que agarran y le dicen, Señor, mira, yo me quiero comprar un vehículo, Padre. ¿Qué tú crees de yo comprarme ese vehículo? ¿Tú entiendes que es el momento para yo comprármelo? Tú te lo puedes comprar tú. Si tú quieres, no le digas nada a Dios porque tú eres un hombre. Tú eres una persona con el albedrío. Ahora, ¿qué acontece? Cuando Dios ve que tú lo tomas a Él para ese tipo de cosas, eso mueve a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que en cada paso de tu vida y en cada momento tú quieres involucrarlo. Y entonces Dios y tú se hacen amigos. Es lo que yo decía en el podcast pasado. Hazte amigo de Dios. La Biblia, el único que Dios habló en el Antiguo Testamento que era su amigo era Abraham, por la conexión que tenía. Ahora Cristo dijo, vosotros sois mis amigos. Nosotros somos, aparte de que somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo por medio del Espíritu Santo, somos amigos de Dios. Pero no todos son amigos de Dios, porque hay personas que no tienen intimidad con Dios. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me revele esto y que trate aquello conmigo. Pero es que un amigo no te puede contar las cosas si tú no hablas con él. Exacto. Si tú, por ejemplo, si tú y yo somos amigos, yo te voy a contar cosas mías personales. Te las voy a contar porque yo veo que en ti hay una confianza y hay un fervor de ti en lo que es el preocuparte por mí. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios te guíe por medio de la fe y no duda, tú sabes que tú tienes hambre de lo que Dios piensa, de cómo Dios camina. Padre, mira, ¿qué vamos a hacer con esto? Y digo esto para poder proseguir. Dice la Biblia que en una ocasión Moisés estaba delante de Dios orando. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate que voy a matar a este pueblo. Y Moisés le dijo, Señor, no lo mates. Y el Señor le dijo, quítate que yo te busco otro pueblo. Te lo busco más grande. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? No, Señor, no lo haga. Porque ¿qué van a decir de ti? Oigan, ¿qué van a decir de ti? Que tú lo sacaste de allá de Egipto para que murieran aquí en el desierto. Van a blasfemar contra tu nombre. Y por esa causa Dios no lo mató. ¿Qué quiero decirle con esto? Moisés se preocupaba por Dios. Cuando tú te preocupas por Dios y tú te haces amigo de Dios, no hay duda que quepan en tu vida, ni que te rijan, ni que operen en ti, ni que te manipulen, sino que la misma fe te va a llevar hacia adelante y va a poder encaminar, y caminos que antes tú lo veías cerrado se van a abrir por medio de ella. ¿Por qué? Porque tú vas a caminar en el Kairos. Eso es así. Mire, para yo cerrar sobre el mismo punto de lo que es la fe y la duda, recuérdense que siempre la duda va a llegar a la vida del creyente. Sí. Yo entiendo tu punto cuando, por ejemplo, una persona, tú dices, cuando tienes a Dios, y es verdad, pero hemos grandes hombres de Dios que teniendo a Dios, llegó duda a su pensar. O sea, llegó como que, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el dudar no es de inconversos. O el dudar no es de gente que no tengan a Dios. Pero son dudas momentáneas que tú dices. Sí. No, y ese cómo lo voy a hacer incluso es una pregunta. Sí. Es un cuestionante que uno se hace, porque la duda va más allá de una cuestionante. Una cuestionante es una pregunta que yo me hago. ¿Y esto es ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo en que lo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la forma? Ahí yo me estoy preguntando. Sí. Ahora, la duda es, yo entiendo de que creo que lo voy a hacer, pero digo, ¿y será que lo tengo que hacer? Sí, ya. Eso es una duda. Exacto, mira, y con esto mismo cierro. ¿Qué es lo que te va a mantener a ti, aparte del mismo Espíritu de Dios, en pie? Es la fe. Sí. Es seguir creyendo. Porque incluso hay vamos a decir, Dios mío, investigaciones médicas que establecen que una persona ya hasta con un cáncer terminal o algo dura un poco más cuando cree en algo. Oye, ¿cómo es la cosa? Hay cartas, o vamos a decir, ellos le llaman, Dios mío, científicas, revistas científicas, que establecen que una persona dura más, incluso hasta en su lecho de muerte, cuando cree en algo. Oye, ¿cómo es el asunto? O sea, se mantiene con vida. Se mantiene más con vida cuando cree en algo. O sea, que el creer te mantiene de pie. Sí. El creer.
Y Juan, en la primera carta de Juan 5:4 dice, la primera carta de Juan dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer? Con nuestra fe. La fe. ¿Cómo vamos a mantenernos en pie? Con nuestra fe. Y vamos a tener toda la victoria que nos tracemos solo con nuestra fe. ¿Es cuánto? Habacuc dijo en una ocasión, Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma nos reta, se enorgullece más, el justo por la fe vivirá. Pero el apóstol Pablo tratando de darle una explicación más clara a esto, en Romanos, cuando él escribe la carta a los romanos eran unas personas que necesitaban mucho de Dios y tenían batalla mucho con la fe. Sí. Y el apóstol Pablo le dice lo siguiente a los romanos: porque el evangelio de justicia, de la justicia de Dios, se revela por fe Y para fe. y para fe. Entonces él le dice, como escribió en una ocasión Habacuc, mas el justo Por la fe. por la fe vivirá. Pero vivirá como nosotros lo vemos, de subsistir en esta tierra. No es de eso que está hablando el apóstol Pablo, porque él estaba hablando primero de la justificación del evangelio. Él te está diciendo que tú vas a tener una vida en Cristo por tu fe, no por lo que dudes, sino por lo que has creído. Por eso es que mi hermano Richie lo mencionó ahorita. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo decir que agrado a Dios si dudo de que Dios está obrando en mi vida con todo lo que hace. Te digo algo que pone mucho a dudar a las personas. Lo que pone mucho a dudar a las personas es que pasen cosas que para mí, como ser humano, son malas, pero para Dios son para favorecerte y engrandecerse en tu vida. Así que no es que lo que me pasa a mí es malo o bueno, sino que lo que me pasa a mí depende de lo que Dios quiere para mi vida. De la voluntad de Dios. Sí. Muchas gracias. Bueno, así fue Sí. todo, ¿verdad? En este episodio de lo que se inventa a profundidad. Gracias a toda la gente que nos siguen a través de las redes sociales. Feliz año. Bueno, ya este año Nuevamente. está medio viejo. Sí. Eso Pero dura de que hasta que tú no veas a la gente, eso dura. Yo Mucho. tengo gente que como que no la he visto del 2020. entonces Padre imagínate nada, y que este año sea un año próspero Amén. y bendecido para ustedes. Recuérdense, seguirnos por todas las redes sociales, @Mundo de Cristo, mundodecristo.net, en la plataforma virtual, en YouTube. Vienen nuevos segmentos, nuevos capítulos. La profundidad va a subir un nivel más y más Eso sí. bendecido, porque ustedes siempre están ahí presentes para estar con nosotros. Síganos, comparta, dele like, comente, y también vamos a tener que nosotros lanzarnos a dar nuestros regalitos. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Venimos con nuestros regalos de A Profundidad. Sí. Suscríbase también en A Profundidad. Suscríbase en A Profundidad Y comenten. en Instagram. Y En YouTube. yo Facebook. personalmente voy a dar este regalo. Cuando nosotros lleguemos a los 100,000 suscriptores en YouTube, voy a regalar un celular aquí. ¡Ay! Yo, Gloria a Antonio Dios. Polanco. Compartan Cuando esto. lleguemos a los 100,000 suscriptores en YouTube, que llegue esa placa, junto con la placa vamos a regalar un celular aquí. En A Profundidad. A Profundidad. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde.